Saludo, quien les habla, Rubén Alonso Torres Granja, estudiante de Ciencia Política del sexto semestre de la vigencia 2022 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. El tema del que vamos a hablar hoy es sobre la Unión Patriótica y vamos a responder estas 5 preguntas orientadoras para entender qué fue este movimiento político y cuál fue su trascendencia en la historia política y social del país. Entonces, primero que todo, hay que lograr describir qué fue la Unión Patriótica. Es un movimiento que surge en el año de 1985, fundado por las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, las FARC, y el Partido Comunista. Ellos llegan, primero que todo, con un ideal de izquierda, con un ideal de un pensamiento progresista y comunista. Con esto vamos a dar respuesta a la primera pregunta orientadora que tenemos, que es ¿cuáles elementos influyen en el origen del movimiento? Los elementos principales que influían era el golpe después del M-19, cuando estaba todavía lo del Frente Nacional, que es el acuerdo entre conservadores y liberales sobre 4 años en el poder uno y 4 años en el poder los otros. Entonces, los ideales fueron cambiar esa expectativa de gobierno, ese descontento por parte de las personas que lo conformaban sobre el gobierno actual que había para aquella época y sobre los regímenes estatales. Eso es el origen de este movimiento como tal. ¿Cómo describe el movimiento y qué características tiene? Como ya lo nombramos, era un movimiento político muy fuerte, pero era denominado de izquierda. Era denominado izquierda. Esa era la composición y sus características. Se componía de personas que estaban más a favor del pueblo, eran más que todo personas revolucionarias que buscaban un ideal diferente para lo que se estaba gobernando actualmente. La tercera pregunta que tenemos es ¿qué tensiones hay entre el orden político y las demandas del movimiento? Las primeras tensiones se empezaron a observar en el año de 1986, cuando empezaron a asesinar a todos los líderes políticos de dicho movimiento en todo el territorio nacional. Sin embargo, pues ellos siguieron con su panorama político. Para el año de 1988 toman las mayorías en el Congreso de la República y quedan de terceros en las primeras elecciones presidenciales, donde en el año 1990 presuntamente el Estado o grupos al margen de la ley que estaban en contra de los ideales empiezan el gran exterminio y empiezan a asesinar a todos los líderes. Empiezan a asesinar a todos los líderes políticos que pertenecieran a dicho movimiento, ya fueran ediles, concejales, alcaldes, gobernadores, hasta congresistas llegaron al asesinato. Debido a esto, en 1991 se da el fin del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional y vuelven ellos a retomar las armas y los líderes políticos empiezan a pedir asilo político. Se puede tener el caso de lo que es la actual senadora Aida Abella, que es una de las afectadas que pidió asilo político, la senadora Jael Castillo, que es senadora en este momento actual por el departamento de Tolima, que es este departamento. ¿Qué autores ayudan a comprender el tema? Pues hay varios autores. Se tiene el autor como lo fue Nicolás Maquiavelo, cuando empieza a hablar sobre que el fin justifica los medios como tal, donde el poder observa acá como el Estado, por el poder o cuando hay un pensamiento diferente, actúa de una manera. Luego, para el nuevo exterminio, o sea, en el año 2002, donde nuevamente ya se acaba el partido como tal de la Unión Patriótica y la mayoría pide asilo político. En 2013 piden y retoman la personalidad jurídica ya como partido político de la Unión Patriótica, no igual de fuerte como anteriormente lo era, pero sí tienen algunas curules o bancadas en los diferentes sectores del territorio nacional. En el 2016 apoyan la candidatura del doctor Gustavo Petro a la presidencia de la República, no obtienen la ganancia como tal, pero sí se autodenominan como un partido político de izquierda, siéndole oposición a la presidencia del presidente Iván Duque y logrando alrededor de 2 curules en el Congreso de aquella época de la República. En el año 2022, que es la actualidad, hacen la coalición de lo que se denomina el pacto histórico con los diferentes partidos.
Entonces, ya para lo que comprendemos lo que es la UP, Unión Patriótica, en la actualidad del año 2022, gana la presidencia con Gustavo Petro en una coalición de lo que hoy se denomina y consideramos pacto histórico, que es la diferente conglomeración de varios partidos políticos de izquierda o progresistas. Y pues con esto damos por finalizado lo que es la UP y toda la historia del movimiento político como tal. Y la última pregunta es: el método que se utilizó fueron fuentes históricas de periódicos antiguos, de bases de datos y de personas que fueron afectadas del magnicidio, diferentes testimonios buscados desde la internet o diferentes fuentes sociales. Muchísimas gracias, eso es todo el tema de la Unión Patriótica y es la aspiración que se vio en este curso de movimientos políticos.